mucho gusto poder saludarles después de tanto tiempo. Ahora ustedes me están viendo, sin embargo yo no los puedo ver, pero siempre los recuerdo y los extraño mucho. El día de hoy vamos a explicar un tema muy importante para lo que es el área de lingüística y el área de gramática. Gracias a este tema nosotros vamos a poder hacer un análisis mucho más profundo de las oraciones, el análisis gramatical o sintáctico de oraciones. Vamos a hacer precisamente el estudio de las categorías gramaticales. Este es el tema 2 del área de lingüística. Para explicar qué son las categorías gramaticales, vamos a centrarnos en una determinada lengua, en nuestra lengua que es el castellano, porque hay categorías gramaticales en el inglés, en el francés, en el italiano, en el aymara, en el quechua y en todas las lenguas. Existe un estudio gramatical, sin embargo tenemos que centrarnos en determinada lengua, en este caso la lengua que nosotros utilizamos, que es el castellano. Entonces las pautas, las directrices, nos la va a dar siempre la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, nos indica que nuestra lengua tiene aproximadamente 88,000 palabras. Imagínense ese número tan amplio de palabras. Por favor, guárdense en la cabecita. En nuestra lengua tenemos aproximadamente 88,000 palabras. Para entender qué son las categorías gramaticales, vamos a empezar de conceptos tan sencillos como lo que es el orden y el desorden. Tenemos que entender cuál es la utilidad de organizar las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué no debe estar en desorden? Eso tenemos que entender primero para entender qué son las categorías gramaticales posteriormente. El ser humano, por esencia, por naturaleza, necesita organizar todo lo que le rodea. Necesita ordenar cada elemento que le rodea. Desde que somos pequeñitos empezamos a organizar nuestros juguetes, ordenamos nuestra habitación, ordenamos nuestros cuadernos, ordenamos nuestros libros, ordenamos nuestra colección de autitos, nuestra colección de sujetadores para el cabello, las chicas, o de aretitos, etc. Por esencia, el ser humano ordena. Es muy difícil que un ser humano viva contento en el desorden. Muy, muy difícil. En la casa, la persona que nos inculca principalmente este valor es la mamá, también el papá, ¿verdad? Constantemente nos dicen, organiza tu estante, organiza tu escritorio, organiza tus cuadernos, ¿verdad? Organiza tu cuarto. Y nosotros tenemos que hacer caso, le hacemos caso a la mamá o al papá. Ustedes saben por qué nuestros padres nos indican, nos piden, nos dan la orden de que ordenemos. Por lo siguiente. El orden es sinónimo de estabilidad. Cuando organizamos todo lo que nos rodea, nos sentimos en un ambiente estable. Entonces el orden nos da esa estabilidad con la que el ser humano puede vivir en tranquilidad. Claro que a veces hay situaciones de caos, de desorden, y buscamos dar solución poniendo orden a las cosas. ¿De acuerdo? Por eso es importante ordenar. Vamos a ir a ejemplos específicos. Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo mi armario en desorden y tengo 3 minutos para salir, voy a ponerme lo primero que vea. Lo que vea que está más planchadito, esto está mejor planchado, me voy a tener que poner esa prenda. A lo que acceda en ese momento,
voy a acudir. Sin embargo, si tengo mi estante, mi armario en orden, voy a poder elegir la ropa que yo quiero ponerme. Voy a poder elegir tal cual quiero verme, porque hay estabilidad acá, hay orden. Entonces voy a tener incluso el tiempo de probarme una y otra prenda, ¿verdad? Entonces eso es lo que buscamos, esa estabilidad. En este pequeño ejemplo lo vemos. Ahora, hay muchas maneras de organizar nuestro armario. Por ejemplo, acá estarán las blusas, acá estarán los zapatos, en esta parte están los jeans, allá estarán los vestidos, aquí estarán mis camisetas, arriba las carteras. Aquí voy a organizar los vestidos cortos y los vestidos largos y por allá estarán los accesorios. Si se dan cuenta, agrupamos las prendas de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, acá están los vestidos, en esta parte los cortos y en esta parte los largos. Tienen esa característica. En este grupo vemos que son las camisetas. Este grupo corresponde a las camisetas y este grupo corresponde a los zapatos. Así ustedes también organizan su ropa, ¿verdad? En un determinado lugar están las medias, en otro lugar están las poleras, las faldas, etc. Los chicos, las corbatas en un lugar determinado, ¿ya? Entonces, ya que vemos este sencillo ejemplo, vemos que el hombre agrupa, organiza de acuerdo a ciertas características. La manera de organizar, la mejor manera de organizar entonces es agrupando, que es sinónimo de asociar o clasificar o categorizar. Si nos centramos en la última palabra, categorizar, inmediatamente asociemos con lo que son las categorías gramaticales. Categorizar es agrupar, asociar o clasificar. Entonces, las categorías gramaticales son agrupaciones de palabras, o puede decirse clasificación de las palabras. Se podría decir asociación de las palabras. Recordemos, el castellano tiene 88,000 palabras aproximadamente. Y esas 88,000 palabras necesitan orden, necesitan ser agrupadas, necesitan ser asociadas, clasificadas o categorizadas. Y de ahí que vienen las categorías gramaticales. ¿De acuerdo? Entonces, yo quisiera que se ubiquen en este tema, que ya han copiado precedentemente. Vamos a ir al concepto de las categorías gramaticales. También alisten sus resaltadores, que vamos a resaltar ideas importantes de esta definición que vemos enseguida. Las categorías gramaticales son grupos de palabras o clasificación de las palabras de acuerdo a la función que cumplen en la oración y en la comunicación. ¿Qué es lo que vamos a resaltar? Vamos a resaltar grupos de palabras y vamos a resaltar también clasificación de las palabras. Esas son las categorías gramaticales, son grupos de palabras o es la clasificación de las palabras. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la función que cumple. Y voy a ir un poquito atrás para que entendamos. Las categorías gramaticales se clasifican o se agrupan parecido a lo que hacemos en nuestro armario. Acá estarán los sustantivos, aquí estarán los pronombres, estos serán los verbos, ¿no? El grupo de los verbos. Aquí estará el grupo de los pronombres, de las interjecciones, de las conjunciones, de las preposiciones, de los adjetivos. Más o menos así tenemos la categorización o clasificación de esas 88,000 palabras del castellano. No hay palabra suelta. Todas las palabras tienen que pertenecer a uno de los 9 grupos de la lengua. Y precisamente eso es lo que les quiero explicar.
En el castellano tenemos un número de 9 categorías gramaticales. Es decir, que esas 88,000 palabras pertenecen a uno de estos grupos. Puede ser al sustantivo, al pronombre, a la preposición, al adjetivo, al verbo, a la conjunción, a los determinantes, al adverbio o a la interjección. Cuando ustedes han investigado sobre las categorías gramaticales, quizá les apareció un número de 8 categorías gramaticales, pero como les dije, nosotros nos vamos a basar en lo que dice la Real Academia Española, que indica que son 9 categorías gramaticales, incluyendo a la interjección, que muchos gramáticos no incluyen como una categoría gramatical. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española sí lo incluye como una de las categorías gramaticales. Por eso decimos que en el castellano hay 9 categorías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta es la primera actividad y también está en el documento adjunto que les envié en la página del colegio. La primera actividad es realizar su tablita de estas 9 categorías gramaticales. Ustedes saben que cuando estamos en examen, yo les digo, saquen sus tablitas, ¿verdad? Para que puedan recordar y utilizar esta información que es muy importante. Entonces, primera actividad, realizar la tablita de las 9 categorías gramaticales. Y el año pasado ya hicimos una tablita, si ustedes lo conservan, pueden utilizar esa misma tabla. Ahí está, número 9, ¿verdad? 9 categorías. Esos 9 grupos de palabras todavía se pueden clasificar en 2 grupos grandes: las palabras variables y las palabras invariables. Dentro de las palabras variables están el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el determinante y el verbo. Dentro de las invariables tenemos el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. ¿Qué significa variables e invariables? Las palabras variables son aquellas que varían, por ejemplo, en número, en género, en persona, ¿verdad? Incluso tenemos el hecho de que el verbo varía en modo, aspecto y tiempo. A ello denominamos accidentes gramaticales o aspectos gramaticales. En cambio, las palabras invariables no pueden variar en número, en género, en persona, ni mucho menos en tiempo, en modo, ni aspecto. No pueden variar. Son palabras que se mantienen tal cual son. Les voy a dar un ejemplo de sustantivo que varía. Niño es un sustantivo singular y masculino. Vamos a hacer que varíe a niñas. Ya varía a femenino y plural, ¿verdad? Entonces, las variables son palabras que pueden variar, cambiar, transformarse un poco. Las invariables no varían. Les voy a dar un ejemplo de invariable. Una preposición, por ejemplo, de. Es el amigo de Juan. De no varía. No podemos decir des en plural, ¿verdad? Entonces, las palabras invariables se mantienen intactas. Pasamos a la siguiente. Ahora sí vamos a estudiar las categorías gramaticales. Vamos a empezar con la primera, el número 1. Sustantivo. Vamos a empezar estudiando el sustantivo. Hoy nos vamos a referir a sustantivo. En los posteriores videos vamos a tratar las demás categorías gramaticales. Más o menos se van a realizar 4 videos, es decir, en 4 semanas vamos a terminar el tema, que es bastante amplio y ustedes ya saben. 1, el sustantivo. Antes de definir el sustantivo, tenemos que conocer sus características. Yo no voy a hacer la definición, ustedes van a realizar su definición del sustantivo, pero yo les voy a ayudar. Entonces, el sustantivo también se denomina nombre. Es sustantivo o nombre. Entonces, presenta las siguientes características. 1.
Es una categoría gramatical y eso ya les indiqué desde el inicio. Ya saben que es una categoría gramatical, es un grupo de palabras. Segunda, cumple la función de nombrar y evocar cosas, seres vivos, emociones, pensamientos, situaciones, necesidades, etc. ¿Cómo podemos sintetizar todo esto? Las cosas, seres vivos, emociones, etc. Es decir, todo lo que tiene existencia. Entonces, el sustantivo cumple la función de nombrar y evocar todo lo que tiene existencia. No hay nada en el universo, en el mundo, que no tenga nombre. Tal vez cosas que no conocemos pueden estar por ahí sin nombre, pero todo lo que conoce el ser humano tiene un determinado nombre. ¿De acuerdo? Entonces, para ello nos sirve, esa es su función, la de nombrar. Desde que nacemos, lo primero que hacen nuestros queridos padres es colocarnos un nombre, nos nombran, ¿verdad? Cuando un científico, por ejemplo, descubre una nueva especie de insecto, inmediatamente lo que hace es colocarle el nombre, ¿verdad? Entonces, esa es la función del sustantivo, nombrar a todo lo que tiene existencia. Por otra parte, tiene la función de evocar. Por favor, quiero aclarar esto. No estoy diciendo invocar, estoy diciendo evocar, porque cuando damos el concepto en el examen me colocan, tiene la función de nombrar e invocar. Se equivoca, chicos. Estoy manejando el término de evocar. ¿Qué es evocar? Evocar es traer acá a algo que no está presente. Por ejemplo, yo voy a evocar a alguien del curso. Voy a evocar a Natalia. Siempre sonriente, delgadita, alegre, charladora, habladora, ¿verdad? La estoy evocando, la estoy trayendo a esta conversación, pero ella no está presente, ¿verdad? Eso es evocar. Entonces, gracias al sustantivo podemos evocar muchas situaciones, podemos evocar muchas cosas, podemos evocar a ciertas personas, evocar a ciertos animales. Por ejemplo, ahora voy a evocar a Cristóbal Colón. No lo estoy trayendo acá, pero de alguna manera lo estoy recordando y estoy hablando sobre él. Entonces el sustantivo también cumple esa función de evocar a todo lo que tiene existencia. Segunda característica. Vamos a la tercera. Todo nombre tiene significado. Si digo, por ejemplo, Cristóbal Colón, ya para nosotros adquiere un significado. En nuestra cabecita está que él ha descubierto América. Está el año en que ha llegado, cómo ha llegado, ¿no es cierto?, a esta región, qué ha ocurrido, cuál ha sido su historia. Todo ese significado está en nuestra mente, con tan solo decir su nombre. Lo mismo ocurre cuando decimos lápiz. Estoy diciendo el nombre o sustantivo lápiz, pero en nuestra cabeza ya está el significado. Estará que es un material escolar que sirve para escribir, que se taja constantemente, que está hecho de cierto material. Lo mismo al decir televisor, control, computador, todo nombre tiene su significado, ¿ya? ¿Y dónde podemos ver el significado de los nombres? Esencialmente en un diccionario, ¿ya? Si hablamos utilizando sustantivos, los significados están en la cabecita, en nuestra cabeza. Siguiente y última característica, el nombre o sustantivo nos permite el conocimiento, nos permite conocer. Gracias a que las cosas, las situaciones, los hechos, las personas tienen nombre, podemos conocerlos. Gracias a que Cristóbal Colón tiene ese nombre, nosotros lo podemos evocar y conocer su historia. Gracias a que el microscopio se llama así, sabemos de qué trata esa herramienta tan importante para la biología. Entonces, el nombre nos permite el conocimiento. ¿En qué consiste la actividad? Ustedes van a realizar su definición del sustantivo en base a estas características. Ya hemos trabajado varias veces de esa manera. Entonces,
Lo importante acá es organizar bien estas características y enlazarlas adecuadamente para que se entienda esa definición. Eso es lo que tienen que hacer. No se preocupen porque la actividad está explicada también en el documento PDF que se está adjuntando con este video. Pasamos a la clasificación del sustantivo. Hay 4 grupos en los que se clasifica el sustantivo. El primero, comunes y propios. Hay sustantivos comunes y hay sustantivos propios. Segundo, concretos y abstractos. Tercero, individuales y colectivos. Y cuarto, contables e incontables. Vamos a ver los 4 grupos de la clasificación de sustantivos. Los sustantivos comunes y propios. Ejemplo, común, perro, propio, fido. Es tan solo un ejemplo, enseguida les explico. Los sustantivos comunes nombran de forma general a las personas, animales, objetos, cosas y todo lo que tiene existencia. En cambio, los sustantivos propios nombran de forma específica a todo lo que tiene existencia. Les voy a dar un ejemplo o varios ejemplos. Común, señor. Propio, Ricardo Ramírez. Estamos especificando quién es el señor. Común, oso, el oso. Propio, Lorenzo, el oso Lorenzo. Estamos especificando, ¿verdad? ¿Cómo se llama el oso? Común, ciudad. Propio, Dallas, Texas. ¿Verdad? Estamos especificando la ciudad. Entonces, esa es la diferencia entre los nombres comunes y los nombres propios. Hay una actividad en el documento PDF, está explicado. Tienen que identificar cuáles son comunes y cuáles son propios e indicar cuál sería el nombre propio de un nombre común. ¿Ya? Pero está explicado en el documento PDF. Si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp en horarios de clase. Siguiente clasificación, los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos son aquellos que podemos percibir con nuestros sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto. Son sustantivos concretos. Ejemplo, silla. Podemos observar una silla. Perro, podemos oír ladrar a un perro. Percha, podemos ver la percha o tocar, palpar la percha. Luna, podemos ver brillar a la luna, ¿verdad? Lo percibimos con nuestros sentidos. En cambio, los abstractos son aquellos que no podemos percibir con esos sentidos. Ejemplo, el amor, no podemos oír el amor. Alegría, no podemos oler la alegría. La sabiduría no se puede tocar, ¿verdad? Entonces, son cosas, emociones, sentimientos o ideas que no se pueden percibir con nuestros sentidos. Esa es la diferencia. Fácil. Vamos a los sustantivos individuales y los colectivos. Esto les voy a dar ejemplos para que lo entendamos mejor. El individual se refiere a una determinada cosa, animal, persona o situación. El colectivo a un conjunto. Pero no vamos a confundir colectivo con plural, ¿de acuerdo? Ni individual con singular. Tenemos el caso de abeja. Abeja es un sustantivo individual, singular. Y abejas es un sustantivo individual plural. No confundamos los sustantivos plurales con sustantivos colectivos. ¿De acuerdo? No debe haber esa confusión. Les voy a dar el siguiente ejemplo. El sustantivo colectivo de abeja llegaría a ser enjambre. Enjambre es un sustantivo colectivo singular y enjambres es un sustantivo colectivo plural. Es decir, hay sustantivos individuales
singulares y plurales, como hay sustantivos colectivos individuales y plurales. Entonces, abeja tiene su colectivo en enjambre. El individual instrumentos tiene su colectivo en orquesta. El individual árbol tiene su colectivo en bosque. El individual plato tiene su colectivo en vajilla. El individual vaso tiene su colectivo en cristalería. El individual pez tiene su colectivo en banco. No todos los nombres o sustantivos individuales tienen su colectivo. Algunos. Vamos a la siguiente clasificación, que son los nombres contables e incontables. Tienen ciertas características. Los sustantivos o nombres contables son aquellos que se pueden contar, ¿de acuerdo? Que se pueden enumerar. Tienen algunas características. Pueden usarse tanto en singular como en plural. Por ejemplo, una rosquilla, dos rosquillas en plural, ¿verdad? Muchas rosquillas. Otra característica. Designan seres o entidades que pueden enumerarse y contarse por unidades. Eso es lo que les dije al inicio, ¿no es cierto? Cada paquete trae 5 rosquillas. Podemos contar todos los sustantivos contables, como lo dice el propio adjetivo, ¿no? Siguiente. Necesitan un artículo determinado, indeterminado o numeral. Cualquier sustantivo contable se puede comprobar que es contable cuando le ponemos un determinante numeral. Por ejemplo, un sándwich, 2 sándwiches, 3 hamburguesas. Estamos poniendo un numeral, a menos que estemos haciendo un texto ficticio en literatura. Quizá ahí podemos realizar ese invento, pero mientras nos comuniquemos con los demás, está mal que se utilice en plural, solo se utiliza en singular esos sustantivos incontables. Otra característica, designan sustancias o materias que no pueden dividirse en pequeñas unidades, ¿ya? Entonces, la harina, no podemos contar cada uno de los granitos de harina, ¿verdad? Ni los granitos de azúcar, nunca, jamás podríamos acabar. Tampoco podemos decir, en esta playa hay 500 billones de granitos de arena. Nunca vamos a tener la certeza de que sea así y no vamos a acabar de contar. Son incontables. Otra característica, los alimentos se enumeran a través de paquetes, del paquete que los contiene. No podemos decir, por ejemplo, una partecita de leche, no, decimos una botella de leche, una botella de vino. Ese paquete que lo contiene, ese frasco o empaque que lo contiene, nos ayuda a medir, pero no a contar, ¿ya? Siguiente. Nunca van acompañados de cuantificadores numerales. No podemos decir, por ejemplo, una harina. Lo correcto sería decir un saco de harina o un quintal de harina, ¿no? Pero no estamos diciendo una harina, al decir un granito de harina quizá, pero saben ustedes que es imposible que nos manejemos por los pequeños granitos de harina que hay, ¿no? Entonces, por esa razón, son sustantivos incontables. También hay una práctica sobre esto, donde ustedes tienen que identificar cuáles son los sustantivos contables y cuáles son los sustantivos incontables. Y vamos a ir a ver la última parte, que es la variabilidad del sustantivo. Hace poco dijimos que el sustantivo pertenece al grupo de palabras variables, porque varía. El sustantivo es una categoría gramatical variable. Varía en género y varía en número. En género puede ser masculino o femenino. Por ejemplo, masculino, David, coche, perro, son sustantivos masculinos. En el caso del femenino, Ana, calle, condesa, son sustantivos femeninos, ¿ya?
varían en número tanto en singular como en plural. Singular, niña, plural, niñas. Singular, casa, plural, casas. Singular, jabalí, plural, jabalíes. Como se dan cuenta, varía también en número. Tenemos algunas reglas importantes que recordar para que ustedes puedan analizar y realizar bien las actividades. Sabemos que generalmente los sustantivos terminados en O son sustantivos masculinos y los sustantivos terminados en A son sustantivos femeninos. Sin embargo, siempre hay excepciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra día, sustantivo día que termina en A. ¿Ustedes dudan si es femenino o masculino? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a determinar si es femenino o masculino? El artículo o determinante. Artículo o determinante. Si delante del sustantivo hay un determinante artículo masculino, de hecho, el sustantivo es masculino. Si delante del sustantivo hay un artículo femenino, de hecho, el sustantivo es femenino. Entonces, día, a pesar de que termina en A, es sustantivo masculino porque el artículo que lo precede es el, que lo antecede es el día. Mapa es un sustantivo masculino porque el artículo que lo antecede es el, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con idioma, mediodía, clima, problema, programa, que son sustantivos masculinos y lo comprobamos al poner el artículo el. Otro ejemplo, otro caso es agua. Si yo les pregunto, ¿agua es sustantivo femenino o masculino? Ustedes tienen que colocar el artículo delante. Decimos el agua o decimos la agua. Obviamente decimos el agua, eso es lo correcto. Por lo tanto, agua es un sustantivo masculino. Del otro lado tenemos sustantivos que terminan en o, pero son femeninos. Mano, la mano. Entonces, mano es un sustantivo femenino. Radio, termina en o, pero el artículo que ponemos que antecede es la. Entonces es un sustantivo femenino. Lo mismo ocurre con foto y moto, que son sustantivos femeninos. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración ustedes van a poder realizar la última actividad que está en el documento PDF. Y bueno, chicos, con esto concluimos esta pequeña clase y quiero recordarles el árbol de los valores. Ahora estamos trabajando con lo que es el respeto, el valor del respeto. Hay también una actividad que indica que tú debes explicar cómo estás practicando el respeto en tu casa, cómo exteriorizas este valor con las personas que te están rodeando, es decir, tus familiares, tus papás, tus hermanos y todas las personas que viven junto a ti. Simplemente me van a indicar 3 actitudes que ustedes muestran de respeto, obviamente, hacia los demás. Y con esto concluimos la clase de hoy. Quiero recordarles, chicos, que los quiero mucho y también los extraño. Espero pronto volver a clases, a nuestro colegio, vernos y contarnos toda esta experiencia que estamos en este momento pasando. Quiero darles gracias por su atención, muchachos, y nos vamos a volver a ver el siguiente lunes. Nos vemos, chicos. Chao.